Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que nos podemos reunir y como este día todos los días son del Señor, pero hoy es día de reunirnos, hoy es día de convocación, hoy estar en comunión los unos con los otros y recibir la instrucción de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque tú has tenido hoy la oportunidad de acercarte a este mensaje, hoy has tenido la oportunidad de encontrar esta señal, esta enseñanza que está llegando hasta tu dispositivo electrónico, lo cual agradecemos mucho a Dios. Te invitamos a que te quedes, seguramente serás muy, muy bendecido. Hoy necesitamos orar más que nunca por las cosas que están pasando en todo el mundo. Parece que las cosas empiezan a mejorar, parece que la aplicación de la vacuna empieza a mejorar todo, pero de repente la gente se relaja mucho y la gente cree que esto ya está resuelto y empieza a descuidarse y entonces vienen otras complicaciones. Yo la invitación que les hago es a no bajar la guardia, seguimos todavía en lucha contra esta pandemia y seguimos todavía enfrentando todo esto que estamos viviendo todos los días. Así es que prepárese, prepare su corazón, prepare su estado de ánimo. Las cosas no mejoran por suerte o por buena fortuna. Las cosas tienen que mejorar. El plan de Dios es bendecirnos a ti y a mí, que tengamos una vida plena en Él, tal cual lo ha prometido en Juan capítulo 10, versículo 10. Así es que esperamos en el Señor que esto mejore para todos y que podamos tener bienestar en casa, con tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, lo que sea que estés haciendo ahora, que Dios te ayude y te bendiga. Por lo pronto hoy vamos a entrar a la palabra del Señor. Dios tiene un plan, una palabra con la cual bendecirte. Yo creo que esta enseñanza es para la iglesia. De vez en cuando nos enfocamos solo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, me refiero, no solo a la iglesia, a la comunidad Manto Nuevo, sino al cuerpo de Cristo, porque hay otros hermanos, otras personas que escuchan este mensaje que no son parte de la comunidad Manto Nuevo, pero que son parte del cuerpo de Cristo. Y a veces es necesario hablarle al cuerpo de Cristo. Le hablamos, tomamos días para hablarle a aquellos que no conocen la palabra, dándoles una palabra de esperanza, una palabra de fe. Tomamos tiempo para hablarle a la comunidad Manto Nuevo con cuestiones específicas acerca de lo que hemos venido aprendiendo y enseñando en los últimos meses. También tomamos tiempo para hablarle al mundo espiritual, declarando y decretando y confesando la palabra de Dios para que ésta tenga cumplimiento en tu vida. Pero también es necesario hablarle al cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo en el Señor y recuerde que Manto Nuevo así es un ministerio llamado a edificar el cuerpo de Cristo. No somos llamados a una denominación o llamados a ser exclusivos o elitistas con el mensaje que Dios nos ha dado a nuestro corazón. Así es que compartimos la enseñanza y por supuesto todos y cada uno de ustedes reciban esta enseñanza en bendición. Y si ya estás aquí, si estás preparado aquí para recibir esta enseñanza, pues alista tu corazón porque hay cosas extraordinarias que estoy seguro que Dios desafiará, perdón, nos va a desafiar a poner en práctica. Yo creo que somos una iglesia bendecida, somos una iglesia que está siendo edificada, llevada a un mejor y un mayor nivel de fe y estamos avanzando en lo que Dios está poniendo para nosotros conocer y aprender y desarrollar como iglesia. Hemos extendido nuestro ministerio, hemos llegado a otras partes que no nos imaginábamos, hemos alcanzado a otras personas que están siendo bendecidas con esta palabra que Dios está poniendo en este ministerio, que Dios está poniendo en mi corazón para compartirla con todos ustedes. Y creo que somos un ministerio que puede edificar, que puede bendecir al cuerpo de Cristo. De vez en cuando es necesario que el Señor nos reprenda, que el Señor nos llame la atención, que el Señor nos corrija en lo que estamos haciendo mal, para poder tomar el cauce y tomar el camino por el cual el Señor nos quiere llevar. Y en ocasiones es necesario poner mucha atención a su palabra, a su mensaje, porque seguramente tocará tu corazón. Hoy quiero hablarte de un tema que me parece necesario en esta condición en la que hemos estado. Ya va a ser un año que empezamos a transmitir a través de Facebook y a través de YouTube. De repente YouTube nos canceló el enlace para hacerlo directamente en vivo a través de YouTube. Así es que
Solamente podemos hacerlo a través de Facebook en vivo, después bajamos el video, lo compartimos en YouTube, pero la transmisión la hacemos para que todos ustedes sean bendecidos. Y tiene ya casi va a ser un año que empezamos a hacer estas transmisiones, y de repente me parece que hemos entrado en esa tranquilidad que nos permite disfrutar de las cosas o tener las cosas a nuestro alcance en la mayor comodidad posible. La vida cristiana se trata de comodidad. La verdad es que no. Ese es un engaño terrible que el mundo y el rey de este mundo tratan de hacernos creer. Que la vida cristiana se trata de comodidad. La vida cristiana no se trata de comodidad. La comodidad es un estado en la búsqueda terrenal de ciertas condiciones que nos faciliten el hacer o el tener o el disfrutar de ciertas cosas. La comodidad se ha convertido en el grito de batalla del enemigo hacia nuestras vidas. Es decir, nos está gritando continuamente que tenemos que estar cómodos, que tenemos que tener comodidad, que tenemos que estar bien, que tenemos que tener esa estabilidad, esa tranquilidad, esa paz que este mundo ofrece, haciéndonos creer que eso es lo que deberíamos de estar viviendo o deberíamos de estar buscando. Y a veces nos lo grita directamente como un león que ruge, tratando de convencernos que ese debería de ser nuestro afán. Pero a veces se vuelve solamente un susurro en nuestro oído, tratando de decirnos que es ahí donde debemos de llegar, a esa comodidad. En la guerra se gana con estruendosas armas o se gana con pequeños armamentos sutiles que pueden destruir la vida del enemigo. Nosotros somos el enemigo de este mundo. No se te olvide, no estamos aquí para ser amigos del mundo. El mundo nos aborrece y el mundo nos va a aborrecer más todavía conforme tú más te comprometas, conforme tú más conozcas de la palabra del Señor y eso se arraigue en tu corazón y te apasione lo que Dios quiere hacer en tu vida. Conforme más te comprometas a ello, el mundo más te aborrecerá. No te estoy profetizando calamidad, ni te estoy declarando que te va a ir mal en este mundo, ni te estoy diciendo que el mundo te va a condenar o va a hacer un juicio contra ti. De ninguna manera, no es esa mi confesión o mi declaración esta mañana. Pero es algo que está advertido en la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús dijo que el mundo nos aborrecería, que el mundo sería nuestro enemigo, que tenemos por enemigo al mundo, dice la palabra de Dios, y que cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos volvemos enemigos de Dios. Esta lucha interminable que el mundo ha trazado o ha tramado contra la iglesia es una lucha que desde el momento en que Jesús empieza su ministerio, empieza a levantarse contra el mismo Señor Jesucristo y posteriormente contra la iglesia. De hecho, no terminará. El libro de Apocalipsis nos describe que esa lucha continuará hasta el final de los tiempos. La lucha contra la iglesia de Cristo estoy hablando, no estoy hablando de las religiones, no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de la iglesia del Señor, la iglesia que el Señor Jesús conoce como suya, no la que yo digo que es del Señor, ni la que dicen allá afuera que es del Señor. Es la iglesia que Jesús reconoce y que la llama su amada, que la llama su novia, que se ha desposado con ella para la eternidad. Esa iglesia enfrentará todavía hasta el final de los tiempos en Apocalipsis una lucha constante contra este mundo y contra Satanás. Ahora, no te estoy hablando de una profecía calamitosa o apocalíptica de esas tipo Hollywood. Te estoy hablando de lo que está escrito en la palabra de Dios y que nos advierte de esta lucha permanente. Entonces, el enemigo trata de llevar a nuestras almas modernas, porque ahora nuestras almas son modernas, nuestras almas se han modernizado, han entrado a la modernidad. Y esta lucha donde Satanás trata de convencernos de que nuestro mayor anhelo, nuestra mayor meta debería de ser esa comodidad que nuestra alma necesita para sentirse bien consigo misma, sentirse bien con lo que hace, sentirse bien con lo que obtiene, sentirse bien todos los días. Y ese engaño, esa mentira de Satanás nos está haciendo creer a través de esta estrategia que es la opción que nosotros tenemos por delante. Y lo hace a través de una seducción sutil. Quizás no te recordarás, o a lo mejor sí, no lo sé, pero recordarás el pasaje donde Jesús es tentado por Satanás. Lo puedes revisar en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Lo voy a leer rápido porque solamente es parte de esta introducción que estoy compartiendo contigo. No es el tema total de lo que quiero compartir,
Pero ahí en Lucas capítulo 1, capítulo 4, versículos del 1 al 13, dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, otra vez repito esto para que no se te olvide, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Ojo con esto. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Muchas veces nos encontramos en esa lucha constante en querer alcanzar esta comodidad. Miren, yo no estoy diciendo que no te tenga que ir bien, que no tengas que ser prosperado, que no tengas éxito en lo que haces. Yo no estoy hablando de que tienes que ser un mártir del Calvario con esa cara de mustio y de sufrimiento, para pensar que te está yendo bien, para creer que entonces eres un hijo de Dios santificado y consagrado al Señor. No estoy diciendo eso. De ninguna manera. Yo creo que todo hijo de Dios debe de alcanzar su propósito, debe de prosperar, debe de ser bendecido, debe de alcanzar un estatus de prosperidad donde no le falte nada, no de riqueza, no estoy hablando de riqueza, de ser millonario, un estatus de prosperidad donde no te falte nada. Creo que esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios no es solamente la riqueza como señal de que Dios está contigo. La bendición de Dios es que no te falte nada, de que lo que necesitas tengas para pagarlo, tengas para comprarlo, tengas para usarlo, y que tengas la posibilidad, de acuerdo al plan de Dios, de que se cumpla tu propósito a través de todo lo que Dios te da. Eso es lo que yo creo, y confieso con mi corazón que todos ustedes, que toda la iglesia será bendecida a ese punto, al punto donde no les falte nada, donde todo lo que necesitan sea cubierto por el Señor, donde la prosperidad de Dios abunde en su casa, abunde en su hogar, abunde en su familia, para que nada les falte. Sin embargo, lo que estoy hablando es de ese engaño o esa mentira donde Satanás te quiere evitar problemas y te quiere decir: mira, esto es más fácil, te vas a evitar muchos problemas, vas a evitar muchas dificultades, van a ser suplidas tus necesidades, este es el camino. Eso es lo que trató de hacer con Jesús. Trató de convencerle de que lo mejor era tener lo que él necesitaba. Si tenía hambre, pues ¿por qué no pides a Dios que te dé de comer? Si lo que quieres es comer, pídele a Dios. Al cabo, si eres hijo de Dios, Dios te lo tiene que dar, Dios te lo tiene que conceder. Y cuando Jesús dice: no es mi fin la comida, sino mi alimento es la palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces después Satanás le cambia el panorama, le dice: ok, si no es el tema, no es la comida, entonces quizás tu prioridad sea la autoridad sobre toda la tierra. ¿Quieres ser el Señor de toda la tierra? Yo te concedo ese honor, ese privilegio, ese poder, esa autoridad, porque yo lo tengo, yo te lo puedo dar. Y Jesús le resiste al diablo, porque lo que Satanás buscaba era que Jesús lo adorara. Y Jesús dice: no te voy a adorar, porque solamente al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y posteriormente le quiere evitar el peligro, le dice: bueno, entonces evitemos el peligro, evitemos que te pase algo. Dios mismo podría sostenerte para que no te pase nada. ¿Sabe? A veces los cristianos hacemos esa oración como mantra, como confesión de buena suerte, donde decimos: yo soy hijo de Dios y no me tiene que pasar nada malo.
Y entonces caemos en el error, en el engaño que Satanás nos quiere convencer de que a través de confesiones, de mantras, de declaraciones, de oraciones, de actitudes y comportamientos podemos estar en esa tranquilidad que anhelamos, en esa tranquilidad que buscamos y en esa tranquilidad que el mundo nos ofrece que podríamos tener. Porque cuando estás en paz con el mundo, cuando estás en paz con tu enemigo, no viene una tranquilidad, no viene una comodidad. No viene una paz a tu vida porque tu enemigo no te causa problemas. Y ese es precisamente el engaño, esa comodidad engañosa que el diablo nos quiere hacer creer que necesitamos. Actualmente este mundo está tratando de convencernos de que deberíamos de tener una vida cómoda, de que nuestra lucha contra Satanás es porque nos deje en paz. O sea, que nuestra lucha contra el enemigo es para que nos deje en paz. Esa es nuestra lucha con él. Entonces peleamos con Satanás para que nos deje tranquilos. Déjanos en paz, Satanás. No, hermano, la lucha con Satanás no es para que nos deje en paz. La lucha con Satanás es porque el Señor Jesús lo ha derrotado. Y él trata de engañar al mundo, haciéndole creer que su verdad es verdad, perdón por la redundancia, haciéndole creer al mundo que lo que él dice es cierto, que sus argumentos son válidos, que hay que ser humanistas, que hay que ser buenas personas, que hay que ser buenos conciudadanos, porque eso es lo que reflejaría un buen cristianismo. Pero en realidad que hay que ser políticamente correctos, porque eso refleja un buen cristianismo. Amar al prójimo, eso refleja un buen cristianismo. Y entonces nos mete en un engaño, en un embrollo de una falsa comodidad, donde él pretende no declararnos la guerra, no hacernos frente, no oponerse a nosotros, no estorbarnos en el camino, con tal de que nosotros actuemos conforme a las reglas y a las normas que este mundo plantea. Esa no es la guerra que tenemos con Satanás. No estamos buscando que él nos deje tranquilos. No estamos buscando que no se meta con nosotros. Nosotros estamos estableciendo el reino de aquel que lo venció ya. Ni siquiera nosotros tenemos que vencerlo. Ya fue vencido, fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario y nosotros estamos estableciendo el reino de Dios. Pero de repente llegamos al límite de ese establecimiento del reino de Dios, a nuestro dominio, hasta donde nosotros podemos llegar. Mira, Satanás, de aquí para allá no me meto contigo, pero de aquí para acá no te metas conmigo. Y entonces ponemos un límite, establecemos una barda, un muro perimetral, donde ya a partir de ahí Satanás no va a avanzar contra nosotros, y bendito sea Dios que no lo hará. Pero tampoco nosotros nos movemos. Tampoco el reino de Dios avanza. Porque hemos construido un muro tan sólido, tan fuerte, tan pesado. Me imagino que construimos muros como las murallas de Jericó, que son inamovibles. Es decir, de afuera hacia adentro nadie las puede mover, no las puede hacer retroceder Satanás, pero tampoco nosotros de adentro hacia afuera. Y nosotros de adentro hacia afuera ya no extendemos más el reino de los cielos. Hasta ahí llegamos, ese es el límite y hasta ahí vamos a estar. Y entonces caemos en esa comodidad engañosa donde estamos haciendo lo correcto, donde estamos haciendo las cosas de acuerdo al plan de Dios. Porque decimos, ya vencimos a Satanás, Satanás no nos hace daño, Satanás no se mete con mi familia, no se mete con mis finanzas, no se mete con mi iglesia, no se mete con mi país. Y entonces decimos, wow, estamos estableciendo el reino de Dios. No, hermano, el reino de Dios no está limitado por una barda perimetral. El reino de Dios ni siquiera tiene barda. El reino de Dios se va extendiendo, se va ampliando, va llegando a lugares donde nosotros ni siquiera imaginamos que el reino de Dios podía llegar. Hoy, yo de verdad, anoche que estaba orando, yo le decía, Señor, ¿cómo tuviste que sacarnos de esa comodidad engañosa? ¿Cómo tuviste que sacarnos con una pandemia? No es que Dios, claro, y gente me dice, ¡ay, Dios nos mandó la pandemia! No. Dios no mandó la pandemia. Dios no mandó este virus para causar todo lo que está causando. Sin embargo, esto que Dios ha permitido que sucediera en la tierra, esto que Dios ha concedido que sucediera en la tierra, ha servido para que la iglesia salga de su comodidad. La iglesia ya no llega cada domingo al templo a estar ahí y escuchar la palabra de Dios.
y a recibir el mensaje y salir a su casa después de la reunión y volver a su rutina. Ahora está la iglesia en tu casa, ahora la iglesia ha llegado a tu casa. Si antes el impedimento era, es que no puedo, pastor, es que no me da tiempo, es que no alcanzo a llegar, es que el pasaje está muy caro, es que no tengo para el pasaje, y nos encontramos con toda esa serie de excusas o esa serie de argumentaciones que le presentábamos a Dios por la cual no podíamos congregarnos. Hoy la iglesia está llegando a tu casa. En este momento en el que tú estás reunido, la iglesia está ahí. Tú tienes la iglesia en tu casa ahora, estás realizando iglesia desde tu casa porque ahora nos estamos congregando ahí en tu casa. Y te tienes que preparar para hoy. Probablemente te levantas y no es lo mismo salir corriendo, te da tiempo de desayunar. A lo mejor nada más te peinas y te pones una ropa más o menos que se vea bien, porque en la cámara lo disfraza muy bien la ropa. Entonces, y además no tenemos que verte, a ti no sales al aire, no estamos haciendo una transmisión de toda la iglesia ahí a través de Facebook en vivo, no sales tú, solamente salgo yo, y entonces no se ve si te estás durmiendo, si te estás acostado en la cama, si estás en pijama, eso no se ve, pero la iglesia está en tu casa. Y aún así te tienes que preparar para poner tu dispositivo, para tener internet. Ahorita empezamos un poquito tarde porque no logramos hacer la conexión y eso entonces retrasa unos minutos, pero tú ya estabas ahí esperando que nosotros empezáramos la transmisión. Y eso para nosotros es muy grato, pero no es la comodidad de ir, llego a la iglesia, no tengo que limpiar la iglesia, alguien más limpia la iglesia. Yo llego, me siento, escucho y me voy, y bye. Y ya, esa es una comodidad en la que estábamos, de verdad. Hemos caído en la comodidad de escuchar el mensaje cada domingo, de llegar, escuchar, cantar si querías, te disfrazabas entre los que cantaban y ponías atención al mensaje, y entre que ponías atención y escribías garabatos en tu libreta o estabas en tu celular. Ahora tienes que estar ahí en casa y poner tu corazón y poner tu disposición. Te tuvieron que mover la comodidad en la que estabas. Perdón que lo diga así, no estoy ofendiendo a nadie, ni quiero ofender a nadie. Pero quiero que te des cuenta que a Dios le interesa que salgamos de esa comodidad engañosa en la que el diablo nos ha querido tener, que solamente somos cristianos los domingos, que solamente somos cristianos los días que vamos a la iglesia, o el día que agarras tu Biblia es que te conviertes cristiano. Ahora no, ahora la palabra de Dios ha tenido que llegar a tu casa y entrar a tu casa y romper las murallas y romper esos muros que habíamos construido para que el reino de Dios se extienda más allá de tu casa. Sabes, a mí me da mucho gusto ver que tú compartas los videos, los mensajes y lo que nosotros publicamos. Me da mucho gusto ver que lo compartes en tus redes sociales. No porque me hagas publicidad, ni le hagas publicidad a la iglesia. No es por eso, sino porque me doy cuenta que cuando tú compartes algo del Señor, estás rompiendo los muros de comodidad en los que habías caído. Le decía a uno de mis hijos, de repente compartimos lo de Banda de Limón, el platanito, compartimos lo de la bruja del no sé qué, el horóscopo de no sé quién, y andamos compartiendo eso en los muros de las redes. Mire, yo no lo ando espiando, pero me llegan las notificaciones. Si usted me tiene en sus contactos, a mí me llega lo que usted hace en Facebook, o lo que no hace, porque también hay muros de Facebook que no tienen absolutamente nada. Y entonces, cuando usted comparte y se anima a compartir algún devocional, alguna imagen que yo publico, algún mensaje que yo publico. Últimamente he compartido recuerdos de hace años, de hace 4 años, de hace 10 años, y que los he compartido y que los he repetido porque digo, tiene vigencia, la palabra de Dios tiene vigencia, la palabra de Dios es actual, aunque fue hace 10 años que lo publiqué en Facebook y lo vuelvo a compartir porque tiene vigencia, porque es actual, porque es para hoy. Y eso me demuestra que la palabra de Dios no tiene caducidad. Y cuando usted se toma la oportunidad de leerlo, de darle un me gusta y de compartirlo, ¿sabe qué está haciendo? Está rompiendo los límites que usted mismo estableció al reino de los cielos. Esos muros enormes que levantamos, donde decimos, sí, Satanás no puede entrar a mi vida. Pero dice Satanás, qué bueno que levantaste ese muro porque tú no puedes entrar a mis dominios. No puedes llegar a gente que no conoce a Jesús. No puedes llegar a gente que está en mi reino, que ve las cosas que yo quiero que vea, que lee las cosas que yo quiero que lea. Pero cuando tú publicas algo, rompes ese muro, derribas ese muro y llegas a otras personas que ni siquiera se imaginaban.
Nosotros mismos hemos levantado ese muro donde queremos. No quiero que se burle de mí, Satanás. No quiero que tome cartas contra mí, Satanás. Y levantamos un muro enorme para que Satanás no entre. Pero tampoco nosotros nos permitimos salir hacia afuera. Eso es lo que Satanás le estaba proponiendo a Jesús en esta tentación. Evítate problemas. ¿Tienes hambre? Dios debería darte de comer. ¿No nos dice eso el mundo? No nos dice, si eres cristiano, ¿por qué te va tan mal? ¿Por qué Dios no te ayuda? Porque no entienden a Dios, porque no conocen a Dios y porque no saben por qué. Porque no solamente no comemos pan, sino que nos alimentamos de la voluntad de Dios, de su palabra. Hacemos lo que Él nos dice. Y si Él nos dice, hoy no comes, hoy no comes. Y no estoy diciendo que no vas a comer hoy. Vas a tener una comida deliciosa el día de hoy, mañana y el resto de tu vida. Pero a lo que yo voy es que de repente sentimos que Satanás quiere embatirnos o quiere atacarnos con todo su poder, y entonces levantamos muros de protección, incluso oramos. Y yo me acuerdo, yo he orado y he dicho, levanto muros de protección alrededor de esta familia, levanto muros de protección alrededor de esto. O sea, Satanás dice, ok, no puedo entrar, pero tampoco tú sales de ahí. Y limitamos nuestra capacidad de extender el reino de Dios, y limitamos esa capacidad de poder llegar a otros y compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero no podemos ver lo que nuestro Señor Jesús espera de nosotros. Jesús no negoció con Satanás, ni por un ápice de territorio. Jesús no negoció con Satanás ni por un poco de la provisión que él necesitaba, ni por un poco de estabilidad en su vida, o seguridad, o tranquilidad en su vida. Jesús no negoció con Satanás. Jesús solamente le hizo saber a Satanás que ya estaba derrotado. Tú no tienes que negociar con Satanás por tu tranquilidad. Tú no tienes que negociar con Satanás por tu estabilidad emocional, por tu estabilidad familiar, por tu estabilidad económica, por tu salud. Tú no tienes que negociar absolutamente nada con Satanás. Con quien tienes que hablar es con Jesús. Con quien tienes que hablar es con el Padre. Y decirle, Padre, tú ya me conseguiste, tú ya me concediste, tú ya me entregaste mi estabilidad, mi sanidad, mi prosperidad, mi bienestar. Es contigo con quien hablo. Es contigo a quien me tengo que dirigir, y es a ti, Señor, a quien pido que se haga tu voluntad en mi vida. Si nosotros empezamos a negociar esa estabilidad, esa comodidad engañosa que el mundo nos quiere ofrecer, que Satanás nos quiere convencer que necesitamos, porque de repente hasta miedo tenemos de decir su nombre, y ahorita quién sabe cuántas veces ya lo he dicho, ay pastor, ahora está predicando de Satanás. No, ay pastor, no se nos vaya a aparecer. Ya, no lo diga, no lo mencione, por favor, porque al rato voy a tener pesadillas. No, hermano, por favor, entienda que él ya está vencido, que ha sido derrotado, y que nosotros tenemos autoridad en Jesús. Pero tienes que entender que el cristianismo, que la vida del cristiano, no es una vida de comodidad. Esa no es la palabra que Jesús nos dio. Jesús no habló de tener una vida cómoda. Jesús habló de tener una vida en victoria. Y tú no puedes saber que es una victoria si no tienes una batalla. Las victorias no llegan solamente por casualidad. Las victorias no llegan porque, vas pasando y te tocó. Ay, joven, pásale, a usted le toca la victoria. No. La victoria llega porque tienes una dificultad, un obstáculo, una batalla que enfrentar, y la superas. No tenga miedo a las batallas, no tenga miedo a los desafíos, no tenga miedo a las dificultades que tiene que pasar como familia, como persona, como cristiano. No tenga temor. El engaño es ese, hacernos creer que si tienes una batalla es que algo estás haciendo mal. Que si te enfermaste, algo hiciste mal, hermano, porque Satanás te atacó. Y entonces como pecaste y fallaste y te equivocaste delante, por eso te cayó la maldición del coronavirus. No, hermano, por favor. Es un virus que se mueve en lo físico, en lo terrenal. Tenemos que entender que las batallas que nosotros tenemos son más allá de lo terrenal, son espirituales. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra un virus. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, hermano. Nosotros no estamos batallando contra un gobierno o contra un partido político o contra un grupo de políticos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre.
Se los dije cuando fue el cambio de gobierno, ¿se acuerdan? Aquí en México. Les dije que habría un cambio de potestades en el aire. ¿Se acuerdan que les dije eso? Y pasó. Un principado que ejercía dominio sobre México salió del camino, no crea que fue derrotado por otro demonio, simplemente salió porque ahora se empoderó otro demonio. La pregunta es, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos resguardándonos como el pueblo de Israel se escondía en cuevas? Y los filisteos y los madianitas venían y saqueaban al pueblo y les robaban todo lo que tenían, y ellos estaban seguros y escondidos y resguardados en las cuevas. Ahora estamos escondidos en cuevas. Ahora la iglesia o las reuniones de la iglesia no son en el templo. Yo les decía a mis hijos, estábamos platicando aquí acerca de que estamos por volver al templo y estábamos ya por reabrir la iglesia, que estamos en eso, estamos orando, estamos pidiéndole a Dios, y ya les habíamos dicho nosotros a ustedes que lo estamos por hacer, y entonces estábamos en eso, y alguno de mis hijos comentó, pero no ponemos en riesgo a los hermanos al tener que trasladarse de su casa al templo, si tienen que viajar en transporte público o tienen que andar en la calle, no los estamos arriesgando, aunque la iglesia sea segura, no los arriesgamos. Y esa es una de las razones por la cual no hemos reabierto el templo. Nosotros somos atentos a las indicaciones de la autoridad, y la autoridad dice que estamos en semáforo naranja y que los grupos o las reuniones se pueden abrir al 30% de asistencia de la capacidad del lugar, y estamos conscientes de ello y sabemos que eso, que de ser posible, tendríamos que abrir así al 30%. Y si no hemos abierto por completo es precisamente porque estamos dando un poco más de tiempo a que las cosas se vayan estableciendo mejor y vayan normalizándose más, y a lo mejor después de naranja pasamos a semáforo amarillo y finalmente llegaremos al semáforo verde, y entonces las cosas se normalicen. Y si no hemos abierto todavía, no es porque tengamos miedo, es porque no queremos arriesgarnos ni queremos ponerlos en riesgo a ustedes. Sin embargo, tampoco podemos permitir que las cosas del mundo nos digan cómo tiene que funcionar el reino de los cielos. Si no lo hemos hecho es por precaución, por amor a ustedes, solo por eso. Pero tampoco queremos que ustedes caigan en esa comodidad engañosa de que, bueno, pastor, no se preocupe, lo seguimos viendo por internet. Ojalá. Yo digo, bueno, ¿por qué de repente en la transmisión en vivo somos tan poquitos que estamos en vivo? Y entonces empecé a hacer cuentas, dije, no, pues son las familias. Entonces ¿sabe qué me hizo pensar? En lugar de molestarme de que eran poquitas personas en vivo, me gocé porque dije, wow, las familias los están viendo la transmisión juntos. Es decir, se están reuniendo las familias para verlo juntos. Entonces, a lo mejor de todos los que somos en la iglesia, nos estamos reuniendo todos, porque no solamente es por familia, sino que varias familias que están juntas pueden reunirse en un solo dispositivo y verlos todos juntos en ese dispositivo. Y entonces dije, wow, entonces estamos haciendo las iglesias, la iglesia la estamos haciendo en casa y las familias se están reuniendo. Porque podría decirles, hermanos, todos los que están viendo ahorita la transmisión en vivo, prendan su dispositivo y conéctense a la señal, y entonces seríamos muchos más en vivo. Pero entiendo que son varias familias reunidas en un solo dispositivo, o una familia completa reunida en un solo dispositivo. Ahora, no me preocupa tanto cuántos nos están viendo en vivo. Lo que me preocupa es que quienes nos ven en vivo, esta palabra les edifique y les llegue en bendición y sean muy, muy bendecidos. Eso es lo que estamos esperando. Que sean todos muy, muy bendecidos con esta enseñanza que compartimos con ustedes. Pero la comodidad no es algo que la iglesia haya sido llamada a vivir o a tener. La comodidad, la tranquilidad de una vida pasiva, a gusto, no fue a lo que fuimos llamados. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 25, la lucha constante era parte de su vida de fe para Pablo. Dice 2 Corintios 11, 23 hasta el 25. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Es decir, si ellos consideran que son ministros de Cristo, yo más. En trabajos, dice Pablo, en trabajos más abundante. En azotes, sin número. Pablo perdió la cuenta de cuántos azotes ya le habían dado por causa de Cristo. En cárceles más,
en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Su mismo pueblo lo había lastimado. Lo había castigado por hacer lo que él en su corazón sabía que debía de hacer. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Esta es la vida de Pablo. Y esta es solamente una parte, porque hay otro pasaje donde él nos comparte otras aventuras como estas que Pablo tuvo que sufrir. ¿Por qué Pablo describe esto? ¿Por qué Pablo se atreve a contarnos? ¿Acaso Pablo está presumiendo de cuánto ha sufrido por causa del Evangelio, por causa de predicar el Evangelio? No, hermano. El mensaje de Pablo es: ánimo, hermanos. Ánimo, porque la vida del cristiano no es una vida de tranquilidad y de comodidad. La vida del cristiano es una vida de dificultades, de adversidades, donde el alma se quebranta por algún instante, pero entonces en ese momento de mayor debilidad te sostienes de Cristo y te aferras a Él, y entonces Él te levanta. La vida del cristiano es una vida de complicaciones, de señalamientos, de acusaciones, de críticas constantes. Hoy difícilmente seremos atrapados para ser azotados, pero yo me recordaba anoche precisamente que estábamos preparando este mensaje, yo me recordaba de lo que sucedió. Nosotros podíamos decir: pastor, pero aquí en México no hay persecución del cristianismo. A lo mejor no lo has visto de cerca, y porque no lo has visto de cerca, a lo mejor por eso estamos tan cómodos. Si el cristiano fuese perseguido hoy en día, como lo fue Pablo en aquel entonces, en el primer siglo de la iglesia, y hoy la iglesia cristiana fuera, aquí en México, aquí estoy hablando de aquí en México, la iglesia aquí en México fuera perseguida como lo fue en el tiempo de Pablo, hoy quizás no estaríamos tan cómodos, siendo cristianos cómodos en el Evangelio, en el recibir el mensaje cada 8 días, en orar cuando fuese necesario, en ayunar si se me ocurre o si se me antoja, o si me quedo sin dinero para comprar algo para comer, y entonces ayunar, y entonces tendríamos un cristianismo quizás de alguna manera, si fuesen tiempos de persecución, de alguna manera un poco más avivado, un poco más encendido. Viviríamos tratando de predicarle a Cristo a aquel que tuviéramos enfrente, aquel que se acercara a nosotros. Yo recién me había convertido a Cristo en 1995, y con la primera película que me reciben, bueno, no fue la primera, fue como la tercera película que me reciben en el cristianismo, fue una que se llamaba Chamula. Es una película del productor Paco del Toro, que habla de la persecución de los cristianos en San Juan Chamula, Chiapas, donde muchos cristianos fueron asesinados por ser cristianos. Fueron asesinados por sus parientes, sus conocidos, sus amigos, que antes de que ellos fueran cristianos eran católicos, y ahora los católicos de aquella parte, perdón, no estoy generalizando a todos los católicos, estoy refiriéndome a lo que sucedió en San Juan Chamula, ahí en Chiapas, donde los católicos asesinaron y persiguieron y despojaron de sus tierras a los cristianos. Los hermanos cristianos de San Juan Chamula tuvieron que salir huyendo de San Juan Chamula porque estaban siendo asesinados. Eran muy pocos, por supuesto, eran pocas familias. Eso fue antes de 1994. Para 1994, estos hermanos cristianos regresaron porque el gobierno en aquel entonces intervino, y a base de unas negociaciones y a base de leyes fue que los cristianos evangélicos de aquel entonces en San Juan Chamula, pudieron regresar. Para 1995 lograron volver a recuperar sus tierras y sus propiedades, pero aún así eran perseguidos. Se les impedía negociar, comerciar, se les quemaban sus templos. Ya no mataban cristianos, ya no, porque les podía caer la ley y podía caer la autoridad y apresarlos. Antes lo hacían con toda libertad, creyendo que estaban haciendo lo correcto, que estaban haciendo lo que Dios les mandaba, que era deshacerse de los evangélicos. Fue hasta 2018, en un congreso en San Juan Chamula, 2018, 25 años después, que los hermanos cristianos pudieron salir y dar una conferencia de prensa y decir: hoy estamos en paz. Hoy estamos en paz. Podemos decir que estamos en paz porque somos el 44% de evangélicos en San Juan Chamula y sus alrededores. Y yo pensaba, dije, qué bueno que ahora ya no los persiguen, que ya no los acosan, que ya no los que los amedrentan, que los amenazan o los golpean, porque todavía los golpeaban hasta hace unos años. Qué bueno que ya no lo hacen.
Pero esa persecución en San Juan Chamula hizo que ganaran el 44% de los habitantes de San Juan Chamula. La paz que encontraron no fue porque el enemigo dejó de hacerles la guerra, sino la paz que encontraron fue porque se volvieron mayoría. El enemigo sabe eso. Por eso el enemigo está buscando que cada vez se vuelvan más y más las mayorías que antes eran minorías. Que se vuelvan más las mayorías. Miren, hermano, si alguien ha aprendido de la historia es Satanás. Los únicos que no aprendemos de la historia somos nosotros, los seres humanos, porque volvemos a cometer los mismos errores. Satanás aprende de la historia. Dice, bueno, me funcionó esto en el pasado, ok. Los cristianos funcionan así, tienen éxito, les va bien eso, hagamos lo mismo. Hagamos que las mayorías se vuelvan mayorías para que entonces se establezcan sus ideas y sus principios y sus ideologías como fundamento de la sociedad. Se los dije hace poco. Bueno, no voy a entrar a ese tema. Pero aquí en México sucedió esta persecución. Aquí en México sucedió esta persecución de los cristianos. Y a lo mejor tú no lo viste y no te tocó. Pero yo tenía pocos años de haberme convertido. Y la primera película, la película que veo acerca de la persecución fue la de San Juan Chamula. Así se llama Chamula. Es de la casa productora Armagedón. Chamula, Tierra de Sangre, así se llama. Es cristiana la película, por supuesto. Entiéndase que la productora Armagedón no era una productora de Hollywood, no era una superproducción. Los actores son mexicanos, no menosprecio a los actores mexicanos. Hay muy buenos actores en esa película, mexicanos. Pero pues es una producción sencilla, es una producción, lo que se llamaba el home video o el video home, que eran videos sencillos más bien para que los vieras en casa, no para proyectarlos en cine. Y el productor y director era Paco del Toro, primo de Guillermo del Toro y de Vinicio del Toro, que son actores muy reconocidos y directores muy conocidos en Hollywood. Paco del Toro pues, tomó el camino del cristianismo y eso hizo que tuviera una lucha constante en su casa de producción. Pero es una película que cuando yo la vi me asusté. De verdad, yo la vi. Y yo decía, ¿eso dónde está pasando? Yo le preguntaba a los hermanos que la pusieron, ¿eso dónde está pasando? Yo no sabía que existía San Juan Chamula, no sabía que existía, y que estaba en México menos. Así es que cuando la vi y vi que eso estaba pasando en México, dije, no es cierto, México no vive eso. Yo dije, esto es un invento. Y alguien dijo, alguien que venía de Oaxaca, un hermanito que venía de Oaxaca, dice, pastor, perdón, me dice hermano, porque todavía no era pastor, me dice hermano, yo salí de Oaxaca porque era cristiano. Me perseguían en el pueblo porque era cristiano. Y yo no lo podía creer, hermano. Lo que te quiero decir con esto no es para que te asustes y vivas apanicado de la persecución que viven los cristianos. Hoy en el mundo hay naciones, hay países donde los cristianos están siendo asesinados sin que nadie diga nada. Quemados vivos, apedreados, sepultados vivos. Los pastores llega un pastor nuevo a la iglesia y lo primero que hace el pueblo es asesinar al pastor. Hoy está sucediendo, hoy, 2021, está sucediendo eso en el mundo. Y el evangelio no se ha detenido. En estas ciudades, en estas localidades, en estas naciones, el evangelio se sigue extendiendo. Pero en naciones de Occidente, como América Latina, Estados Unidos, Canadá, donde tenemos libertad para predicar el evangelio, nos hemos estancado. No hay un crecimiento. Llevamos años siendo el 4% en México de cristianos. Años, para no decir décadas. Pero desde que yo me convertí a Cristo, yo me acuerdo que decía, hermanos, somos el 2%. Bueno, ya hay estadísticas que dicen que somos el 11%. La verdad no estoy muy convencido de eso. Pero no hemos crecido. Recién empiezo a ver en redes sociales, en los grupos de WhatsApp a los que pertenezco, de pastores, de líderes, de ministerios muy reconocidos y grandes. Y formo parte de esos grupos de WhatsApp y empiezan a llegar noticias como están prohibiendo a los pastores predicar acerca de ciertos temas. No se puede hablar de estos otros. Pastores que hablen de esto serán encarcelados. Mire, yo ni siquiera lo estoy diciendo ahora para que no seamos censurados en Facebook.
para que no nos bajen el video. Pero no nos dejan hablar con libertad y empieza a surgir una persecución distinta a la que antes había, a la que Pablo vivió. Ahora quizás no recibamos azotes, ahora quizás recibamos dislikes. Ahora quizás no recibamos encarcelamiento, ahora quizás solamente nos bajen nuestro canal de YouTube o nos cancelen nuestra página de Facebook. Ahora quizás no naufraguemos, pero quizás seamos desprestigiados en redes sociales para que la gente deje de asistir a nuestros templos. Hoy la persecución es distinta. Y sin embargo la iglesia está cayendo en una conformidad, en una comodidad engañosa, donde tal pareciera que más vale ser espectadores de lo que pasa y no involucrarnos tanto porque pues no es políticamente correcto, o no está bien visto, o no refleja el amor de Cristo, y entonces seamos señalados acerca de cosas que no está bien decir. Somos cristianos. Mi pregunta es, ¿somos cristianos o somos espectadores del cristianismo? En Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28, hay un pasaje que me llamó mucho la atención anoche que oraba y que estaba meditando en esto que quiero compartir, o que estoy compartiendo con ustedes, y espero hacerlo bien, para que su corazón se avive, no para que se amedrente, ni se asuste, ni se entristezca. No estoy buscando entristecerle, ni tampoco estoy buscando ponerle una carga sobre sus hombros. Solamente quiero que su corazón se avive y que podamos entender a lo que hemos sido llamados, que podamos entender lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas y que podamos caminar hacia allá y dirigirnos en esa dirección. Yo espero que usted pueda recibir esta palabra en su espíritu. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Dice la palabra del Señor. Y entraron a Capernaum y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Está hablando de Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, ahora el versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Sabe? Me llama mucho la atención este pasaje por varias cosas. Primero, por la ciudad. Capernaum significa el pueblo de Nahum, o mejor conocida también como ciudad de consuelo. Para algunos otros traductores le llaman ciudad de arrepentimiento. A mí me parece interesante que en el versículo 21 dice: entraron a Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Es interesante que Jesús llegase a esta ciudad. De hecho, es una de las ciudades donde tuvo una enorme relevancia esta ciudad en el ministerio de Jesús. Algunos consideran que Capernaum fue la ciudad que Jesús escogió para que se volviera su centro de mando. Es decir, el lugar donde él regresaba continuamente para volver a salir a algún otro lugar. Era un punto importante en aquel entonces. Era una ciudad céntrica, era una ciudad importante de comercio, era un lugar que tenía mucha concurrencia de gente, y es un lugar, creo que muy inteligentemente, estratégicamente escogido por el Señor para hacer de ahí su centro de mando. Pero me parece interesante que entra a la ciudad, la escoge, se queda ahí, dice la palabra, se quedó ahí, y en los días de reposo, que para nosotros serían los días domingo, que es el día de reunión, y en los días de reposo les enseñaba. Esto es interesante acerca de lo que está sucediendo en Capernaum. Sabe, a veces nosotros nos volvemos un Capernaum. Es el lugar donde está Jesús, donde Jesús ha decidido estar. No es un lugar, no somos, Comunidad Manto Nuevo no es un lugar que tengamos visitaciones del Señor. Comunidad Manto Nuevo es un lugar donde el Señor ha decidido habitar. Continuamente yo le he dicho al Señor: Señor, no seguimos si tú no estás con nosotros.
No seguimos si tú no nos enseñas que estás con nosotros. Y continuamente el Señor nos hace saber que está con nosotros. Continuamente recibimos mensajes, peticiones de oración, testimonios, palabras de ánimo, mensajes que nos confirman que lo que estamos haciendo está Dios con nosotros, testimonios de ello, milagros de sanidad que han sucedido en la vida de algunos de ustedes o en muchos de ustedes, y nos regresan el mensaje. Gente que ni siquiera es cristiana que me dice: tu palabra o el mensaje que compartiste me ha edificado. Gracias, porque he aprendido algo que no sabía. Gracias, sigue compartiéndolo, sigue enseñando, sigue prosperando. Gente que no forma parte de nuestra comunidad y que nos bendice, que nos dice: Axa, no pares, sigue enseñando, que el Señor te siga dando fuerzas para que sigas compartiendo esos mensajes, para que sigas trayendo una palabra de bendición, que estés compartiendo la esperanza. De verdad, yo me sorprendo por lo que Dios está haciendo. Y no, de ninguna manera creo que sea mis méritos, de verdad, de ninguna manera creo que sea mi capacidad. Mi lengua se enreda, mis palabras divagan, de repente redundo mucho en el tema, y no soy yo el que lo está haciendo, es Jesús el que está tocando a la gente a través de este mensaje que compartimos. Y nos llena de gozo saber que Dios está usando a la comunidad Manto Nuevo para llegar a otros. Que te use a ti cuando compartes el mensaje, que te use a ti cuando publicas en tus redes que estás en la comunidad Manto Nuevo. Y a mí me llena de alegría saber que Dios está con nosotros, pero de repente nos volvemos en esa Capernaum, solamente ese lugar donde Jesús ha decidido estar, donde se predica el arrepentimiento, donde enseñamos los días de reposo, el mensaje del Señor, pero nada más. Nada más. ¿Por qué me atrevo a decirlo así como diciendo, pues no es suficiente? Porque sabe, ahí mismo en ese pasaje, en lo que acabamos de leer, puede que la gente se admire de lo que nosotros enseñamos. Dice el versículo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No me estoy comparando con Jesús, pero se los he repetido muchas veces. Aquí no enseñamos paja. Aquí no estamos enseñando mensajes de motivación y de entretenimiento para que tú te sientas motivado y al 100 para que salgas a conquistar el mundo. No, nosotros no damos esas enseñanzas. Este no es el lugar para compartir eso. Nosotros te damos enseñanzas que te hagan reflexionar, que te hagan recapacitar, que te desafíen al análisis y a la reflexión, que te desafíen al cambio, que te desafíen a ser un mejor hijo de Dios, que te desafíen a vivir el evangelio, arrepentirte y alejarte de tu pecado, que te desafíen a vivir en plenitud, conforme a lo que Jesús ha hablado. No somos una iglesia que motive, a lo mejor hasta parezcamos aburridos, quizás mucha gente por eso entra y se va, porque les parece aburrido la enseñanza, porque no estamos gritando, amén hermanos, griten aleluya, viva gloria a Dios. Y a lo mejor no estamos gritando así, la gente por eso a lo mejor se va, porque no es así el ministerio, porque no es así la iglesia. Y a lo mejor hay gente que se admira. ¿Sabe? Los habitantes de la ciudad que estaban en contacto con la religión local, los judíos, la de los judíos, ellos tenían cada 8 días una enseñanza. Estaban identificados con esa religión. Continuamente sabían de esa religión. Recibían enseñanzas frescas. Ahora estaba Jesús y les estaba dando enseñanzas frescas, reveladoras, dignas de gritar amén y gritar aleluya. Pero no eran mensajes de motivación personal o de humanismo. Eran mensajes con autoridad, dice la palabra. Porque, por supuesto, estas palabras con las que Jesús hablaba les confrontaba. Les hacía reflexionar. Incluso ahora sí le daban honor a su nombre. Capernaum, el lugar de consuelo, el lugar de arrepentimiento. La ciudad de consuelo, la ciudad de arrepentimiento. Y entonces las enseñanzas que ahora había traído Jesús pues eran desafiantes. Quizás aquí en Comunidad Manto Nuevo te estamos desafiando continuamente y sientes el peso porque quisieras hacer más. Quisieras haber entrado a las reuniones de Zoom que teníamos de oración y participar en los días de ayuno, y te estamos desafiando continuamente y te decimos, hermano, prepare su ofrenda, y a lo mejor no llevas nada de ofrenda y se acerca más el día y tú dices, ay, no preparé nada, y te va a llegar la fecha y tú dices, no preparé, y sientes un peso sobre tus hombros porque en lugar de motivarte, decirte, hermano, todo será de maravilla.
Aleluya, amén, color de rosa su vida, no se preocupe por nada, Dios te prosperará. Y usted, hermano, y a lo mejor no hacemos eso. Y entonces en lugar de sentirte aliviado, a lo mejor sientes esta confrontación. Y piensas como estos habitantes de Capernaum, ¿con qué autoridad? ¿Qué doctrina es esta? ¿Qué cosas nos está enseñando este hombre llamado Jesús? Insisto, no me estoy comparando con Jesús, pero seguramente aquí en Comunidad Manto Nuevo está siendo desafiado continuamente y continuamente te sientes incluso incómodo de escuchar estas predicaciones, o incluso te sientes molesto por lo que yo digo, porque no compartes las ideas o no compartes el mensaje que yo estoy dándote cada 8 días, y a lo mejor dices, no, eso ya es otro tema, eso no me gusta y eso no me parece bien, ya el pastor ya se está metiendo otra vez con este asunto, y entonces de repente se me hace que el pastor es político y a lo mejor hasta le pagan chayote para que hable bien del gobierno y a lo mejor, no sé, te empiezas a hacer ideas, porque lo que estamos haciendo aquí no es hacerte sentir cómodo. Perdóname, pero no estoy buscando hacerte sentir cómodo. No quiero compartirte un mensaje que te haga sentir cómodo. Quiero compartirte un mensaje que te desafíe, que te saque de esa engañosa comodidad, que te hace creer que está bien creer en Jesús, pero no está bien cambiar. Que está bien creer en la salvación y en la vida eterna, pero está bien continuar con tu pecado. No, hermano, te desafiamos. Te confrontamos con la palabra, te confrontamos con el mensaje y queremos que seas confrontado con lo que escuchas para que tengas una vida plena en Jesús, para que te acerques a Jesús, para que tengas un matrimonio estable, reconciliado, restaurado, para que tus hijos vivan el Evangelio, para que sean desafiados a crecer en la palabra de Dios. Y a lo mejor tú te hartas, ya, otra vez, pastor, lo mismo, otra vez la misma situación, otra vez invitar a los niños a la clase. Ni está buena la clase, pastor, ¿para qué los invitamos? No han entrado, se la han perdido. Y ni siquiera saben cómo se está llevando a cabo la clase de los niños. Les decimos que vamos a tener reunión de mujeres. Uy, como los pastores no tienen nada que hacer. Ya están queriendo tener otra reunión. No saben la forma en cómo se tiene que organizar la pastora para poder atender la reunión de mujeres. Cómo se tiene que organizar el maestro de niños para poder atender la reunión de los niños. Ayer yo lo veía, tenía que darle mantenimiento a su computadora y estaba apurado limpiando la computadora porque la desarmó para poder tener una mejor capacidad de la máquina, y le estaba limpiando. Y digo, ¿estás bien? Dice, sí, ya nada más hago esto. Y estaba bien apurado porque sabía que tenía que entrar a las 6 de la tarde a la clase de los niños. Y ustedes no saben lo que tenemos que hacer. Usted nada más se sienta frente a la cámara. Hoy precisamente empezamos un poco más tarde porque ya estábamos aquí, ya teníamos todo instalado, pero no lográbamos conectarnos para poder hacer esta transmisión. Y aquí nos tiene a todos apurados y como que viendo al técnico, al ingeniero de toda la producción, diciendo, ¿qué hubo, Inge? Ya póngala, porque esto avanza y los minutos, y usted no sabe lo que tenemos que hacer. Ahora, no me estoy quejando, lo estamos haciendo, todo lo hacemos con amor como para el Señor, pero no queremos que usted crea que estamos en una comodidad nosotros, pensando, como ahora ya no tienen que venir a la iglesia, están más cómodos. No, hermano. Por supuesto que no, nosotros estamos también siendo desafiados. Como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Como pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué les tengo que enseñar? De verdad, hay veces que son las 12 de la noche y todavía estoy orando, Señor, ¿de qué les voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? Insisto, no me estoy quejando, pero quiero que vea que no estamos en una comodidad, ni queremos que usted crea que estamos en una comodidad engañosa, que pareciera que todo está bien. No, estamos siendo desafiados. Y entonces pareciera que esa comodidad en la que el mundo nos quiere llevar, o esa comodidad a la que el mundo nos quiere poner, es una comodidad en la que es la que el Señor nos ofrece. No, el Señor no te ofreció una comodidad. El Señor te desafía a que tengas una vida plena en Él. Y ahorita me decía la pastora, no es lo mismo. Lo que Jesús te ofrece es una paz, no comodidad.
Mi paz os dejo, mi paz os doy. Nosotros tenemos paz, por supuesto que tenemos paz. Estamos tranquilos, estamos disfrutando la vida que el Señor nos está otorgando. Aceptamos los retos, enfrentamos los retos, salimos victoriosos en los retos, pero siempre confiando en el Señor. Se admiraban de Jesús, dice el versículo 22. Ahí en Marcos 1:22 dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero sabe, aun cuando se admiraban, Jesús ya llevaba varios días ahí. Dice que los días de reposo les enseñaba, o sea, no fue solo un domingo. No es porque hoy te conectaste el domingo y recibiste la enseñanza de hoy domingo te va a alcanzar para todo el mes, mucho menos para todo el año. Quisiéramos dar un mensaje cada 8 días. De verdad, yo quisiera tener un mensaje todos los días, poder subir un mensaje todos los días. A veces no me alcanza el tiempo para eso. Hoy estamos usando otros medios, por eso ya estamos usando Spotify para los matrimonios. Queríamos tener una reunión de matrimonios donde los matrimonios fuesen restaurados y fuesen siendo bendecidos con las enseñanzas para restaurar los matrimonios, porque sabemos que los matrimonios tienen dificultades. Lo sabemos que están pasando por problemas. Aquellos que tienen dificultades en su matrimonio, aquellos que no tienen matrimonio, pero quisieran tener matrimonio, que no saben cómo poderlo realizar, o aquellos que ya pasaron por el matrimonio y sienten que fracasaron y ahora se sienten un fracaso matrimonial y que no tienen posibilidades de nada, o aquellos jóvenes que van aspirando a casarse algún día que no saben cómo va a funcionar su matrimonio, si vale la pena casarse o no, o mejor nada más se rejuntan, a lo mejor funciona mejor que estar casados. Y nosotros pensamos, ¿y cómo les ayudamos? ¿Otra reunión entre semana? ¿Otra reunión cada mes de matrimonio? ¿Se acuerdan? Todo un año estuvimos reuniéndonos con los matrimonios, esperando que fuesen bendecidos. Empezaron muy motivados y al final eran pocos los matrimonios que llegaban. Y dijimos, no, al final el que quiere puede acercarse. Así es que opté por hacer pequeñas cápsulas para matrimonios a través de Spotify. Y ahí están. También están en YouTube, las puedes ver. Si no, pastor, yo no tengo Spotify, sale muy caro. Ok, están los audios en YouTube también, en el canal de Original Manto Nuevo. Y son cápsulas para matrimonios. Y vamos a seguir subiendo. Espero subir cada 3 o 4 días, estar subiendo una, porque los matrimonios necesitan estarse retroalimentando y fortaleciendo y aprendiendo. Es para todos. Yo lo enfoco a matrimonios, pero es para todos. Y después quiero subir para varones. Y después quiero subir para varones solteros. Y luego para varones casados. Y luego para... O sea, nuestra cabeza está trabajando continuamente en lo que podemos hacer para todos ustedes. Pero sabe, ellos estaban recibiendo a Jesús y el mensaje de Jesús cada 8 días. Yo creo que si Jesús hubiera tenido redes sociales, todos los días les estaría predicando, por horas. Estaría ahí en Facebook en vivo todo el tiempo. Y Pedro ahí cargando la cámara para que todo el tiempo se viera Jesús de todo lo que hacía. Pero aunque estaban recibiendo las enseñanzas de Jesús y estaban experimentando una enseñanza reveladora que estaba transformando sus vidas, aún a pesar de eso, se habían acomodado a su estilo de vida, a su religión. Sí, hay una revelación en el mensaje de Jesús. Sí, hay una enseñanza fresca de parte de Jesús. Sí, pero sabe, aun cuando estaban recibiendo esa revelación fresca y esa enseñanza fresca, en el templo había un endemoniado. Estaban recibiendo la frescura de la enseñanza de Jesús y en el templo había alguien que no estaba con Dios. Alguien que no creía en Dios. Es decir, ellos habían aceptado su religión, ellos habían aceptado su comodidad. Sí, qué bueno que Jesús nos regaña, ya nos hacía falta, pastor, qué bueno que nos regaña, ya nos hacía falta una regañadita, qué bueno, échele, pastor, échele, predíquele, pastor, predíquele, que le duela, que le den calambres a la gente. O sea, sí, le echaban porras a Jesús, pero no estaban viendo aquel que estaba endemoniado, aquel que tenía necesidad. Aquel que estaba atado, que vivía en el engaño, que vivía prisionero de sus propios males. Hermano, de verdad, anhelamos que Jesús se manifieste en nuestras vidas. Anhelamos que Jesús se manifieste en tu vida. Pero el anhelo que tenemos en nuestro corazón por la presencia de Jesús
No es para caer en esa comodidad engañosa, sino para que Jesús brille en ti. Que la luz de Jesús te ilumine tanto que tu alrededor sea tocado por la luz de Jesús. El endemoniado tuvo que hablar porque nadie se acercaba a él. Ya se habían acostumbrado, era parte del retrato, era parte del panorama, era parte de la escenografía, del inmobiliario y del templo. Ya la gente llegaba al templo, ¡ahí está el endemoniado! Sí, pásate, tú no le hagas caso. Es el bicho raro del templo. Es el que no cambia, es el que siempre anda haciendo de las suyas, es el que siempre está mal. Ay, déjalo, no lo molestes. No lo molestes para que no te moleste. Otra vez esos muros de esa falsa comodidad. No hables de Cristo para que nadie te juzgue. No prediques de Cristo para que nadie te critique. No hables de Jesús para que otros no te confronten y no te exijan que seas un mejor cristiano. Me acuerdo que hace algunos años alguien en mi trabajo decía, y hoy lo hace menos, pero me acuerdo que en aquel entonces, quizás porque yo me veía más joven, hoy ya me veo viejo, pero en aquel entonces yo me veía más joven y me acuerdo que esta persona se burlaba y decía, gritando en el pasillo de mi trabajo, gritaba, ¡ay, lo bueno es que come santos! Gritaba así, hacía gran voz. Y luego que no tiene una voz discreta, decía, lo bueno que lees la Biblia. Yo decía, el único que leía la Biblia en el trabajo era yo. Y yo sabía que lo estaba diciendo por mí. Me costó muchos años, hermano, muchos años, poderle demostrar a esta persona con testimonio. Ahí sigue en el trabajo. Poderle demostrar a esta persona con testimonio que soy un hijo de Dios. Y he tenido que hablar, y he tenido que predicar, y he tenido que orar. En mi trabajo, me acuerdo que un coordinador dijo, Axa, ¿por qué no oras por todos nosotros? Yo dije, a mí nada más deme chance y yo hago lo que Dios me manda. Y me puse a orar. Ahí algunos se les retorcían los demonios. Ahí estaban de malas ahí agarrándose de la mano. Pero ese momento fue mi momento para aprovechar, para establecer el reino de Dios en la vida de todos ellos. En mi casa, con mi papá, nosotros llegábamos y tiro por viaje. Siempre, que la religión, que la religión, que la religión. Y un día en Año Nuevo, que cada quien decía sus palabras, un día yo dije, mis palabras dije, y espero que un día me dejen orar por todos ustedes. Y mi papá dijo, ¿ora? Dije, ¿ahora es cuándo, Señor? Entramos con todo. Y agárrense de las manos unos a otros conmigo, juntos. No, esa es una canción, ¿va? Pero, hermano, pude orar. Ahí, delante de mi padre. Que tanto nos criticaba y que tanto decía. Y hoy puedo ver que esa oración hace algunos años atrás, no me acuerdo cuántos años tiene, yo creo como unos 10 años o más que oramos por él. Bueno, menos. Bueno, pero de unos años para acá he visto cómo Dios ha entrado a mi familia, ha entrado a la familia de mis padres. Y aparece ahora ya incluso en el vocabulario de todos, casi todos los miembros de la casa. Al menos de los que somos las cabezas de la familia, es decir, mis hermanas y yo. Dios ya es parte de nuestro tema. Confiar en Dios, ponernos en las manos de Dios. Yo digo, wow, Señor, cuando tú entras con todo. Pero el diablo quiere que pongas una barrera donde yo no te voy a ofender con tus ideas, pero tú tampoco me ofendas a mí. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que te incomodes con las palabras de otros. Que esos otros se incomoden con tu presencia. Le decía a mi esposa hace poquito, es que esa persona actúa así porque su espíritu repele tu espíritu. Lo que esa persona trae en su vida te repele a ti por lo que tú traes en tu vida. Y eso es normal en el mundo espiritual, a lo mejor tú no lo ves, pero eso pasa. Este endemoniado se incomodó con la presencia de Jesús. Que Jesús brille tanto en tu vida que los endemoniados se incomoden contigo. Y que empiecen a gritar, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de David?
¿Qué tienes contra nosotros? Sabemos quién eres. ¿Sabe que el demonio sabe quién eres? Dice el versículo 23 al 26. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Le preguntan los demonios a Jesús. ¿Has venido para destruirnos? ¿Sabe? La gente tiene miedo cuando sabe que Jesús está contigo. ¿Y ahora qué traes tú? Nada. Yo a mí cuando me dices, ¿qué traes? Nada, ¿tú qué traes? ¿En qué espíritu andas? Dice el demonio: sé quién eres, el Santo de Dios. A mí me encanta esto. Porque si el diablo es mentiroso, por supuesto que lo es, nunca va a poder mentir contra lo que tú eres. Nunca, hermano. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes lo que reflejas, lo que vives, cuando tú tienes claro en tu vida quién eres, el diablo no puede, aunque diga, es que eres es que eres un mentiroso. Yo te conozco, banda. Eres mentiroso. Y tú con toda tranquilidad, cuando sabes, con todo tu corazón, que sí, es verdad, mentiste en algún momento, pero que Jesús ya te perdonó. Cuando tú lo tienes claro y cuando estás convencido en ello, el diablo te dice, eres un mentiroso. Y tú le puedes decir con toda libertad a Satanás, lo era, tienes razón, lo era. Pero Jesús ya me perdonó. Por eso cuando nosotros pecamos nos arrepentimos. Es bueno estar en Capernaum. De verdad, yo creo que Jesús no se equivocó en escoger esta ciudad como el centro de sus actividades en todo lo que él hacía, porque Capernaum es la ciudad del consuelo, la ciudad del arrepentimiento. Nosotros creemos que en Manto Nuevo, que en Comunidad Manto Nuevo somos un lugar para que la gente venga y se arrepienta, pero que también encuentre consuelo, que sepa quién es en Cristo Jesús. Por eso te desafío, hermano, a creerle al Señor quién eres en Jesús. No lo que el mundo dice que eres, no lo que tu pasado dice que eres, sino lo que Jesús dice que eres. Y aunque el diablo venga y te diga, eres un mentiroso, eres un alcohólico, eres un esto, eres un lo otro, eres... Sí, lo era. Sí, tienes razón. Lo fui en algún momento de mi vida, pero hoy ya no. Y entonces lo único que le quedará a Satanás es reconocer y decir, con que tú eres el Hijo de Dios que me viene a perturbar, que vienes a destruirme. No tienes que pelearte con esos demonios, solamente vengo a extender un poco más el reino de los cielos en la vida de esta persona, en la vida de esta persona, en esta familia, en esta persona. Estoy extendiendo el reino de los cielos. Y que se incomode el demonio que tiene dentro, que se incomode. Por supuesto que se va a incomodar y no le va a gustar y va a decir, ay, otra vez lo mismo. Por supuesto. Pero en la presencia de Dios, Jesucristo mismo se establece en la vida de esa persona. Porque ningún demonio, ningún principado, ninguna potestad pudo contra Jesús. Perdone que hable de esto, pero es necesario. Y cuando pasa esto, mire, dice el versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dice otro evangelio, no me acuerdo si es en Mateo o en Lucas, no recuerdo, pero este mismo pasaje dice que el demonio salió sin hacerle daño al endemoniado. Aquí dice que salió con violencia, pero no dice que lo lastimó. Cuando yo leo en el otro evangelio que salió sin hacerle daño, es que cuando Jesús llega, Satanás no puede reclamar nada. Ni siquiera dejar una secuela, como diciendo, aquí estuvo el demonio Juan, aquí estuvo el demonio del alcoholismo y lo marca, ¿no? A la persona. No, sin dejar ningún daño, sin causar ningún daño. Cuando Jesús llega, no deja que los demonios tomen o dejen rastro de sus acciones. Por eso podemos creer, podemos confiar en la libertad plena que Jesús te ofrece. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Esto es lo que estoy esperando que pase después de este mensaje que te estoy compartiendo. Dice, y todos se asombraron después de la liberación del endemoniado. Imagínense, lo veían todos los días, lo tenían ahí todo el tiempo. Pero, y no pasaba nada. Él estaba tranquilo porque los otros no se metían con él y él no se metía con ellos. Entonces ahora
era parte de su comunidad. Ahora que Jesús llegó y cambió todo y su presencia inundó todo aquel lugar, los demonios se alborotaron y tuvieron que irse. Ok, después de esto, después de que el endemoniado fue liberado, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Esto es lo que nosotros buscamos cada reunión. Crear el desafío a tu intelecto, que tú reflexiones acerca de lo que te estamos compartiendo, que tu mente analice y diga, ¿por qué el pastor me está hablando de esto? ¿Por qué el pastor habló de este tema? ¿Tiene que ver conmigo? ¿Está hablando de algo que me incumbe a mí, algo que tengo que mejorar? Queremos desafiarte a la reflexión y al análisis. ¿Sabe? Porque cuando tú logras entender lo que está sucediendo en tu vida, por la presencia de Dios en tu vida, cuando lo logras entender, cuando no te quedas, cuando no te bloqueas, porque muchos cristianos dicen, esto no es para mí, esto no es para mí, es para el hermano, es para el hermano, es para el hermano, es para el otro, es para aquel que no vino, para el que no tiene internet, es para él. Pastor, para mí no es. Esa es una barrera que ponemos todos los cristianos. Todo lo que oímos, ¡pum!, lo bloqueamos. ¿Por qué? Porque te va a confrontar. Porque te va a desafiar a mejorar, a cambiar, a arrepentirte. Si te estás haciendo algo mal, tienes que arrepentirte. Y entonces inmediatamente ponemos una barrera y no queremos escucharlo. ¿Cómo te das cuenta si quieres escuchar algo o no? Cuando te interesa y pones atención, o cuando eres indiferente a lo que oyes. Así de sencillo. Si eres indiferente a lo que estás oyendo, a lo que te estoy compartiendo, no te importa, estás distraído, no te interesa, eso es señal de que algo está mal en ti. De verdad. Algo está funcionando mal en ti, algo estás haciendo mal. Algo no estás queriendo cambiar. No quieres escuchar el mensaje porque te está desafiando a cambiar. No quieres escuchar lo que Dios te está hablando porque es un desafío a tu persona. Decía alguien por ahí, si tienes 2 dedos de frente, 2 centímetros de inteligencia, si tienes un poquito de inteligencia, lo que escuchas te hace reflexionar. La gente cuando estaba escuchando continuamente el mensaje de Jesús y hasta que ve el milagro, es desafiado. Dice, wow, ¿qué es esto que este hombre nos enseña? Pero una vez que reflexionaron, y esto es lo que quiero que leas, una vez que ellos reflexionaron acerca de lo que Jesús estaba hablando, entonces, dice el versículo 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Fue hasta que lo entendieron, hasta que reflexionaron, hasta que meditaron en ello, fue que empezaron a difundir la fama de Jesús. Antes no. Mientras no entendemos lo que Jesús ha hecho en tu vida, mientras no entendemos lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario, la victoria de Él, la luz que representa, la transformación en nuestras vidas, mientras no entendemos eso, hermano, no compartimos nuestra fe. Y no compartimos nuestra fe no porque no la entendamos. No compartimos nuestra fe porque no hemos entendido lo que ha hecho nosotros. Y sobre todo no hemos entendido que eso mismo que hizo en nosotros lo puede hacer en alguien más. Alguien más que lo necesita. Hoy necesitamos extender el reino de los cielos más que nunca. Vamos a regresar al templo. En unas semanas más, no sé cuánto tiempo más el Señor nos permita. En unas semanas más regresaremos al templo. ¿Para qué vamos a regresar al templo? ¿Para qué? Para la comodidad engañosa. ¡Ay! Ya estamos en la iglesia. ¡Wow! Somos cristianos superpoderosos vencedores. Porque ya nos reunimos en el templo. Los últimos meses, no, prácticamente todos estos meses que hemos llevado la renta del lugar al dueño del lugar donde estamos rentando para el templo, porque para quienes no lo saben, rentamos un lugar para hacer las reuniones del templo. Y todos estos tiempos, todos estos meses que ha estado cerrado el templo, hemos seguido pagando la renta. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Y cada vez que llevo la renta, las personas que nos rentan, a veces es la esposa, a veces es el hombre, a veces es la hija, me preguntan y me dicen, ¿y por qué no están abriendo ustedes? Yo, porque la indicación es que no abramos. Pero aquí hay un templo, y me señalan el lugar, dice, pero aquí hay un templo que no ha cerrado, que todo el tiempo está abierto. Y hay otro allá atrás que tampoco ha cerrado, que todo el tiempo está abierto. Y a lo mejor tú conoces un templo
que ha estado abierto todos estos meses en los que hemos estado cerrados nosotros. Y dices, ¿por qué el pastor no abre el templo? Si aquí este templo está abierto, nosotros no lo hacemos por lo que hacen los demás. Nosotros estamos creyendo que el Señor nos está guiando en estas decisiones que estamos tomando. Y entre la decisión que hemos tomado es tener el templo cerrado. Y ahora que tomamos la decisión de abrir el templo, no es porque otros templos nos estén ganando y tengamos miedo a perder la audiencia que tenemos en el templo. De verdad que no. Nosotros confiamos en el Señor, que a los hermanos y hermanas, a los que Dios ha asignado a la comunidad Manto Nuevo, estarán ahí cuando nosotros reabramos el templo. Confiamos en eso, confío en eso. Confío que tú has sido asignado, confío que hay un propósito en tu vida para estar con nosotros. Si nosotros tenemos el templo cerrado, no es porque tengamos temor o porque estemos preocupados o porque alguien nos avisó o porque no queremos hacerle la guerra al diablo. Aquí le estamos haciendo la guerra al diablo. Acabamos de tener un tiempo de ayuno y oración donde yo sentía y sabía que había una lucha constante, que muchos de ustedes tuvieron que batallar, que nosotros también aquí en casa estuvimos enfrentando situaciones y dificultades en las que el Señor nos ha dado la victoria. Yo le agradezco tanto a Dios que pueda tener a mis hijos en libertad, a mi esposa en libertad, que podamos tener la presencia de Dios con nosotros. Yo le digo, Señor, gracias. Gracias, porque mientras el diablo nos quiso creer o nos quiso hacer creer que la comodidad engañosa era lo que deberíamos de vivir, esa comodidad donde no pasa nada, todo está bien, qué bueno, qué chévere, que la llevamos, mi hermano, cosa buena. Y que pareciera que todo iba bien. De repente el Señor empezó a obrar y a trabajar y a hacer lo que Él quería hacer, porque sabíamos que había necesidad. Y entonces el Señor nos dio la oportunidad. Yo no veo las dificultades como un castigo de Dios. Sé que el Señor nos da la victoria, sé que el Señor nos hará prosperar, mi confianza está puesta en Él. Las adversidades están ahí, las vamos a tener que enfrentar cuando tengan que venir, pero en todo el Señor nos ha dado la victoria. Y esa es nuestra paz, no es nuestra comodidad. Nuestra paz está en la confianza que tenemos en Él. Y entonces, si reabrimos el templo y regresamos al templo, ¿para qué? ¿Para tener a 2, 3 endemoniados? ¿A los cuales no les digamos nada? Yo oro, de verdad. Mi oración a Dios es que cuando tenemos la reunión aquí a través de Facebook y a través de las redes sociales y este mensaje tú lo estás viendo en casa, la presencia de Dios se manifieste ahí donde estás. Que Jesús sea real para ti. Que Dios sea claro y tengas una evidencia clara de que Dios existe y que tengas la plena seguridad y la plena convicción que Él puede transformar tu vida y llevarte a una vida más plena y más completa. No una comodidad engañosa, a una vida plena, verdadera, a una paz que sobrepasa tu entendimiento, donde puedas estar tranquilo y la fe en el Señor te haga sentir seguro o segura, claro. Pero ¿para qué volvemos al templo? Desafiamos tu sentido común para que reflexiones la palabra que compartimos. No estoy diciendo que critiques la palabra que compartimos, que reflexiones la palabra que te compartimos, que analices lo que te estamos diciendo, que medites en ello de día y de noche y digas, wow, esta palabra habla de esto y me desafía a esto. ¿Será que puedo cambiar? ¿Será que puedo entrar a esa dimensión del Espíritu y experimentar la presencia de Dios de manera extraordinaria? De manera que donde yo vaya, el Señor y el Espíritu que mora en mí confronten a aquellos que no quieren saber de Jesús, sin tener que pelear, solamente en la autoridad que Cristo te ha investido. Por último, hermanos, hagamos iglesia. Hagamos la verdadera iglesia. Hagamos la verdadera razón de que somos una iglesia. Cuando digo hagamos iglesia, a eso me refiero. Que seamos la iglesia que Jesús estableció. Esa iglesia que probablemente pase por dificultades, que no determina el número, la grandeza de la iglesia, pero sí la presencia de Dios hace que nosotros podamos ser de bendición para otras. A mí me da mucho gusto oírles y que están contentos y emocionados de que ya vamos a reabrir el templo, de que ya queremos ir a la casa del Padre para adorarle. Me emociona mucho porque yo también quiero hacerlo. Ya los extrañamos, queremos verlos, queremos estrechar sus manos.
y que solo están esperando que demos la señal de que reabrimos para volver. Algunos incluso me han llamado y me han mandado mensajes: pastor, ¿cuándo va a ir a limpiar? No tengo una hora, no tengo un horario, porque lo haré en cuanto pueda, y en cuanto tenga tiempo lo haré, iré a barrer, a limpiar, a acomodar las cosas que haya que acomodar, para que cuando regresemos todo esté bien. Así es que no sé, de verdad no sé cuándo. Así es que si tú tienes interés en hacerlo, probablemente asignemos un día antes de regresar para que tú puedas ir y darle un trapazo ahí a algunas sillas, a lo mejor, para que podamos regresar. Pero te lo avisaremos, te diremos. Y qué bueno, me da gusto oír que están contentos, que ya, qué padre, pastor, algunos lo han venido pidiendo desde que cerramos y ya algunos ya quieren volver. Qué bueno. Recién le decían a mi esposa: ¿cuándo ya regresan al templo? Porque ya quiero ir al templo. Yo cuando oí eso, no sabe el gusto que me dio. De verdad, me dio mucho gusto oírlo de algunos de ustedes decir que ya quieren volver al templo. Eso es emocionante para mí. Pero mi pregunta es, y ayer yo le preguntaba al Señor: ¿para qué regresamos al templo? ¿A una comodidad engañosa? ¿A una comodidad de ya fui al templo, ya cumplí con Dios, ahora Él tiene que cumplir conmigo? ¿O porque realmente te quieres llenar de su presencia? A lo mejor vamos al templo para admirarnos de las enseñanzas de Jesús. ¡Wow! ¡Qué palabra, pastor! ¡Wow! El Señor ahora sí me habló. ¿O queremos ir al templo para poner en práctica las palabras de Jesús? Queremos ir al templo para reconocer la autoridad y la revelación de las enseñanzas que Dios nos está dando. ¿O queremos ir al templo para esas palabras y esas enseñanzas que recibimos, compartirlas con alguien más? Queremos ir al templo para guardar verdaderamente el día de reposo, es decir, pastor, es que si no hay reunión en el templo, pues yo ni me alisto. Yo ando en pijama todo el día. Al menos ir al templo me hacía que me bañara temprano y me alistara y me cambiara y ya me activaba el día domingo, pero ahora no, ahora estoy viendo el mensaje desde la cama. Sí, pastor, para guardar el día del reposo del Señor. ¿Pero para qué queremos volver al templo y solo guardar el día de reposo? Cuando tenemos a alguien que es mayor que el día de reposo, nuestro Señor. Y que no solamente espera que lo adores el día de reposo, sino que todos los días refleje su nombre. El domingo, para poder salir de la casa con mi Biblia bajo el brazo y decir: yo voy al templo, ustedes no, bola de filisteos incircuncisos. ¿O queremos ir al templo realmente porque queremos reflejar a Jesús? Queremos ir al templo porque estamos en Capernaum, el lugar de arrepentimiento. Y queremos llorar de arrepentimiento ahí en el templo solamente para sentirnos mejor. Limpiar nuestras conciencias. O queremos volver al templo porque sabemos que hay alguien a nuestro lado, quizás nuestro vecino, nuestro conocido, que también necesita ir a Capernaum, a este lugar de consuelo, a este lugar de arrepentimiento. ¿Para qué queremos volver al templo? ¿Para vernos y hacer una fiesta juntos? Pero, ¿y la necesidad de nuestros hermanos? ¿Y la necesidad de la gente? Esta es la parte importante de este mensaje. Quizás tú ya identificaste la comodidad engañosa en la que Satanás y el mundo nos quiere tener. Que vivamos una religión y no ese cambio y esa transformación con la que Jesús nos habla. Esa autoridad de su doctrina. Pero no solamente necesitamos el templo abierto para poder hacer todo esto que te acabo de decir. Lo puedes hacer aún con el templo cerrado. Ahí, desde tu casa. Como en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46, dice la palabra de Dios: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O Hechos capítulo 5 versículo 42, donde dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por supuesto, hermano, que quiero volver al templo. Por supuesto que quiero tener el templo abierto. Por supuesto que sí.
sabe, ya hasta los vecinos de ahí del templo, que no van a abrir. Cuando yo llego ahí en estos días que de repente paso a barrer o algo, ya van a abrir o todavía no. Dijo, ojalá cuando abran todos vengan. Porque cuando estuvo abierto antes de que cerráramos, los invitábamos y no querían ir. Y ahora que ha estado cerrado, ahora les interesa que esté abierto. ¿Por qué? Ojalá quieran ir. Ojalá decidan en su corazón estar dentro del templo. Y no es que querramos tener un templo abarrotado, por supuesto que lo queremos tener así, pero no es nuestra prioridad tener un templo abarrotado de gente, sino que la gente que llegue ahí impacte a otra gente y muchos más sean salvos y muchos más conozcan a Jesús y muchos más puedan amar a Dios con todo su ser y amar a su prójimo como a sí mismo, y entonces tendríamos una sociedad diferente. Eso esperamos. Volveremos al templo, pero no a una comodidad engañosa. Prepárate, hermano, porque el Señor te va a incomodar. Prepárate, hermano, porque el Señor te va a estar picando las costillas, te va a estar incomodando ahí en tu asiento para decir, algo tengo que hacer, tengo que ponerme a hacer algo, pastor, póngame a hacer algo. Mire, tenemos hartas escobas para empezar. Tenemos un montón de folletos que repartir. Usted ha tomado discipulados, tiene muchas cosas que decirle a la gente. Usted puede orar por los enfermos y declarar sanidad y orar para que ellos sean sanos. Y estoy seguro que sucederá. Hermano, tenemos que hacer algo y salir de esta comodidad engañosa en la que hemos caído. Que creemos que solamente con ir al templo ya cumplimos. ¡No! Que el Señor te desafíe, de verdad, es mi oración. Que el Señor te desafíe y que te anime a ser una verdadera iglesia, a que hagamos iglesia, ya sea en el templo, ya sea en la casa, pero que hagamos iglesia. Que la iglesia no solamente sea del domingo o del martes por la noche o de los 15 minutos que dura el clip o el episodio de Spotify que oyes, o de la hora que son los sábados para la clase de los niños, o del próximo tiempo que tomarán con las mujeres. Que la iglesia sea todo el tiempo en tu corazón, todo el tiempo en tu vida, para que podamos cumplir con la comisión que el Señor nos dio en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No estoy regañando a nadie, espero que no sea como un regaño para usted. Pero que sea una palabra de aliento para salir de esta comodidad engañosa, de este engaño en el que el diablo nos quiere hacer creer, diciendo, yo no me meto contigo, pero tú no te metas conmigo. No, hermano, no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a hacer la voluntad de nuestro Dios, a reflejar a Cristo. Seguiremos haciendo iglesia. Seguiremos haciendo iglesia nosotros. Desde la comunidad Manto Nuevo, hoy la comunidad Manto Nuevo se ha extendido hasta Perú. Y seguimos iglesia hasta allá. En tu casa es comunidad Manto Nuevo. En tu iglesia, ahí donde tú haces tu reunión, ahí es Manto Nuevo. No solamente porque tenemos reunión hoy a través de las redes sociales y a través de internet, pero una vez que regresemos al templo, vamos a procurar seguir haciendo estas transmisiones, porque hay mucha gente alrededor del mundo que sigue queriendo oír estas transmisiones. Ya están preguntando que si vamos a transmitir o no. Ah, sí, vamos a procurar hacerlo. Estoy diciendo que estamos trabajando en ello para que así sea. Sí, vamos a hacer lo posible, todo lo que esté en nuestros medios y en nuestras manos para poder seguir haciendo estas transmisiones en vivo, porque sé que hay muchos que no vienen a la comunidad Manto Nuevo físicamente, pero quieren seguir recibiendo estas enseñanzas de Manto Nuevo, y que a lo mejor hasta son ya parte de nuestra comunidad y son parte de este ministerio a la distancia. No dudamos de que Dios extienda este ministerio y esta capacidad hasta donde podamos llegar. Pero no somos
una comunidad que se encierra en 4 paredes, hermanos. No, no fuimos llamados a eso. Y no vamos a volver al templo a eso. Yo le pido a Dios que si regresamos al templo, no sea para encerrarnos otra vez en nuestras 4 paredes, para que seamos los muchos o los poquitos que somos. Yo quisiera que cada uno de ustedes tomara en su corazón el deseo de poder experimentar esta transformación, donde la misma presencia de Jesús abunde en tu vida. De modo y de manera que cuando tú camines, tú andes, tú llegues a un lugar, tú entres a una casa, la presencia de Jesús se manifieste. Y entonces la gente diga, amén, amén. Aquí está Jesús, algo está pasando, se te le alboroten los chamucos y digan, ah, caray, no puedo estar tranquilo. O se le salen los chamucos o esa persona no va a estar ahí en ese momento. Pero no vas a perder ninguna batalla. No vas a perder ninguna situación donde el diablo quiera confrontarte. No vas a caer en la comodidad de decirle al diablo, ok, diablo, no me meto contigo, pero tú no te metas conmigo, por favor, che. Ahora estoy muy internacional, ¿verdad? Ya, voy a volver mexicano. De verdad, hermano, anhelamos con todo corazón, yo anhelo con todo mi corazón que la presencia de Dios, la presencia de Jesús se manifieste por completo en tu vida. Nosotros, ¿sabe por qué nos llamamos manto nuevo? Porque extendemos el manto de Dios sobre tu vida. Y nuestro manto no está limitado. Nuestro manto no es corto. No es apenas si te alcanza para cubrirte los pies. No es como esa cobija que cuando te cubre los pies te descubres arriba, o cuando te cubres arriba te descubre los pies. Nosotros, este manto no es así. Este es un manto que transforma tu vida, que se extiende hasta donde tú estés. Ya sea aquí al lado de mi casa o hasta el otro lado del mundo. Hasta la Patagonia, abajo de la Argentina, o hasta Siberia en la Rusia, o hasta Alaska, ya a un lado de Canadá. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, este manto se extiende. Porque somos iglesia. Porque la iglesia no está limitada por 4 paredes. La iglesia no es el templo. La iglesia somos tú y yo. Y donde quiera que estemos, extendemos el reino de los cielos. Y donde quiera que nos paremos, extendemos el reino de Dios. Y el nombre de Cristo es predicado. Por medio de ti, por medio de mí. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Espero que aceptes este desafío y aceptes este reto y aceptes esta invitación a ser iglesia, a salirnos de la comodidad engañosa y hacer retroceder al diablo en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en el trabajo, en tu negocio. Que sin miedo puedas expresar y hablar de tu fe, sin miedo a ser juzgado, sin miedo a ser criticado, sin miedo a que se burlen de ti, sin miedo porque Jesús se manifestará en tu vida y Jesús se reflejará a través de ti y Jesús hablará a través de ti para que la vida de muchos sea transformada y muchos de ellos vengan a los pies de Cristo. Somos eso, somos esa comunidad, somos desafiados a eso, hermano. Somos una iglesia que va a volver, a un edificio, pero que no será sujeta ni será sometida por 4 paredes para que no salga de ahí. Somos una iglesia que extenderá el reino de los cielos donde quiera que estemos, desde tu casa, a través del internet, a través de las reuniones en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, donde tú trabajes, en donde quiera que tú estés, en la escuela cuando vayas, cuando regresas a la escuela y los que están en la escuela y están estudiando se sientan con la libertad para no ser presionados por el mundo que les digan, ¡ay, con qué eres cristiano! No, que se sientan con la libertad de vivir, de expresar y manifestar la fe en Jesús, porque muchos serán transformados, muchos serán cambiados por tu vida, por tu testimonio, por lo que tú hagas, por lo que tú enseñes, por lo que tú prediques, por cómo tú vivas. Muchos conocerán a Jesús porque hoy es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de ser iglesia, es el tiempo de reflejar la iglesia y nosotros podemos hacerlo. Somos los que fuimos llamados, somos los que fuimos asignados a esa comisión y creo que lo podemos hacer y creo que Jesús
se va a glorificar en ti y en tu vida. Gracias a Dios, gracias al Señor. Por eso creo que así será y así lo veremos. Vamos a orar. Y si tú aceptas este reto y aceptas este desafío de ser iglesia, te voy a invitar a que ahí donde estás, si puedes ponerte de pie, si puedes cerrar tus ojos, si no te pone en riesgo cerrar tus ojos, que vayas manejando, pero si puedes cerrar los ojos y puedes ponerte de pie, hazlo como un acto de desafío, de aceptar el reto, de decir yo quiero ser confrontado, yo quiero ser llevado a ese nivel, yo quiero reflejar a Jesús con mi vida, yo no quiero estar limitado en una comodidad engañosa que me impida hablar de Jesús. Yo quiero manifestar a Cristo y hablar de Cristo en todo lo que pueda, en todo lo que pueda hacer, como lo pueda hacer, yo hablaré de Jesús. Si es que es esta invitación, si puedes hacerlo, ponte de pie, cierra tus ojos, ahí donde estás. Y vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra, porque es un tiempo maravilloso de tu iglesia, donde la última, y quizás seamos la última generación que desatará el gran avivamiento sobre la tierra para extender el reino de los cielos y el mayor número de almas sea alcanzado para tu gloria y para tu reino. Toma cada hermano, cada hermana, y el desafío que estamos lanzando ahora sea respaldado por tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo los respalde, los llene de gracia, de favor y de unción para reflejar a Jesús. Amado Maestro, manifiéstate en nosotros como esa luz admirable que dices que somos, que nosotros somos luz en la tierra, que nosotros somos sal en la tierra. Padre, que eso sea manifestado en nosotros para poder impactar la vida de aquellos que están alrededor de nosotros y sean cada vez menos personas las que no te conozcan. Y cada vez sean más personas las que se acerquen a ti. Somos una comunidad que se extiende hacia afuera. Somos una comunidad que está llamada a llegar a otros, Señor. No queremos ser espectadores del cristianismo. Queremos ser cristianos que reflejan a Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Que tu presencia sea en nosotros. Que vivamos sin miedo y sin temor a la vergüenza, a la crítica, a la murmuración. Que seamos respaldados por tu Espíritu Santo y que reflejemos tu luz, tu vida preciosa en la tierra. Somos llamados, Señor, y tú eres el que nos sostiene. Tú eres el que nos enviaste. Tú eres el que nos enviaste a hacer esto y eres el que nos respalda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza. Amén y amén. Aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Regresamos a la iglesia, hermanos. No sé cuándo, todavía no lo sé. Denme chance, les estaremos avisando al respecto. Por supuesto que estaremos transmitiendo, buscaremos la manera de transmitir en vivo estas enseñanzas para que todos aquellos que quieren estar con nosotros conectados en vivo puedan recibir estas enseñanzas al mismo tiempo que las estamos teniendo en la iglesia, al mismo tiempo ustedes también las estén recibiendo en casa. Los que están aquí cerca de la iglesia, los que viven al menos en las comunidades cerca de la comunidad Manto Nuevo del templo, por supuesto están llamados a asistir, están llamados a estar ahí y a congregarse presencialmente en el templo. Estoy refiriéndome a aquellos que están quizás fuera del estado, fuera del país, están en otra parte de la tierra y que quieren formar parte de esta comunidad y recibir las enseñanzas y recibir la cobertura de esta comunidad. Por supuesto, estamos haciendo lo posible para que esa señal llegue a todos ellos. Doy gracias a Dios porque son una iglesia que ama al Señor, no lo han reflejado, lo han hecho saber, lo han demostrado y hoy bendigo sus vidas. De verdad, iglesia, esto no es un regaño, es un reconocimiento a lo que Jesús hizo por nosotros. Es que podamos darnos cuenta de que no caeremos en el engaño de esa comodidad engañosa, de que con que vaya el domingo a la iglesia, está bien, ya cumplí. No, estamos siendo desafiados, iglesia, estamos siendo desafiados a tener este reflejo de Jesús,
para que aquel que está cerca de nosotros, en el trabajo, en la casa, en la iglesia incluso, que no ha podido experimentar la presencia del Señor, sea tocado por Dios y el avivamiento en su corazón se encienda con tal pasión que no quede otra cosa en su corazón más que hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos y eso es lo que esperamos pase en tu vida. De verdad, Dios obre con poder y con gracia en cada uno de ustedes. Les amamos, iglesia. Vamos a orar, que el Señor les bendiga, el Señor sea con todos ustedes y que la gracia y el favor de Dios les sostenga. Oremos pues. Padre, gracias por toda la iglesia, gracias por todos los hermanos, gracias por cada uno de ellos. Gracias porque tu presencia está con nosotros, lo hemos podido sentir, lo hemos podido experimentar, lo hemos podido vivir. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros ahora y sé que no nos dejarás, que así lo has prometido, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y así será. Sigue hablando al corazón de mis hermanos, sigue tocando su espíritu, sigue tocando su entendimiento, sigue hablando a su corazón. Sigue siendo tú en ellos y que ellos puedan experimentar, Señor, a cada instante y a cada paso que den, tu gloria manifiesta, tu poder obrando. Aleluya. Obra a través de sus manos para bendecir a otros. Obra a través de su boca para dar bendición a otros. Obra en sus vidas por completo, Señor, en el nombre de Jesús. Y que sean muy, muy bendecidos. Derrama de tu favor y de tu misericordia sobre cada uno de ellos. Derrama de tu favor y de tu misericordia en sus hogares, en sus familias, en sus finanzas. Que no les falte tu provisión generosa. Que no falte, Señor, la abundancia de tu mano. Tu protección resguarde a cada miembro de su familia, desde el más grande al más pequeño. Que sean benditos al salir y benditos al volver. Que haya buena salud y bienestar todos los días de su vida. Que haya éxito en lo que emprendan. Que tengan una vida de victoria. Que el enemigo retroceda cuando ellos lleguen. Oh bendito Dios. Obra con poder y con gloria en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Hermanos, sean muy bendecidos. Terminaron estas semanas de ayuno y oración. Damos gracias al Señor. Ya concluimos. Si tú quieres seguir orando y ayunando, lo puedes hacer. Conviene que me avises o que le avises a la pastora para que nosotros estemos orando por ti, cubriéndote en oración. Pero si tú quieres seguir orando y ayunando, no solamente es porque nosotros te convocamos, porque probablemente el Espíritu Santo esté poniéndote en ti el orar y el ayunar. Así es que tienes libertad para hacerlo. Les recordamos que dentro de 8 días estaremos participando de la Cena del Señor. Esto es parte de la actividad de la iglesia, es algo que en lo que te tienes que involucrar. No tengas temor, los videos no los subimos a las redes sociales, es una transmisión entre nosotros, es como si nos viéramos en casa, solamente que ahora lo estamos haciendo por internet. Así es que te invitamos a que participes en la Cena del Señor el próximo domingo a las 10 de la mañana a través de Zoom. Participa, involúcrate. Gracias a los que lo hacen, gracias por involucrarse, gracias por estar ahí. Queremos que estén todos, por supuesto. Este domingo que pasó nos dio mucho gusto verlos casi, que había más, no eran casi todos, por familias, ver la familia completa ahí fue maravilloso. De verdad, estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo en sus vidas. Sabemos que es Dios obrando en ustedes y sabemos que Dios nos está desafiando a algo mayor. Hermano, prepárese por lo que Dios va a hacer. Se lo dijimos a fin de año. Estaba revisando el audio que les mandé a fin de año, el 31 de diciembre se los mandé y estaba revisando y dije, wow, no cabe duda que el Señor nos está llevando a ese camino, a ese proceso, a esa transformación. Así es que, hermano, alístese. Prepárese porque lo que viene será fabuloso. Gracias a todos los que nos mandaron sus mensajes. Si tú mandaste tus mensajes, tus saludos, tus bendiciones, después los estaremos leyendo. Ya la pastora estuvo ahí contestando algunos de sus mensajes. Los estaremos leyendo más tarde en cuanto terminemos esta transmisión. Por lo pronto reciban un enorme saludo. Todo nuestro cariño y nuestro afecto es con ustedes. Les amamos, les bendecimos, les extrañamos y queremos verles pronto. El martes a las 8, entre 8 y 9 de la noche estará nuestra reunión del martes. Yo creo que esa la vamos a dejar así.
lo platicábamos con mi esposa. Yo creo que la reunión del martes la vamos a dejar así en internet, hasta que todo se normalice y ya tomaremos otras decisiones. Por lo pronto, los martes las estaremos haciendo en internet. Así es que prepárese, entre 8 y 9 de la noche es la enseñanza del martes, y el domingo aquí nos vemos a las 11 de la mañana en Facebook, a las 10 de la mañana en Zoom para la reunión de la Cena del Señor. Si a ti no te está llegando el enlace de la reunión de Zoom, de la Cena del Señor, avísanos. Y quieres participar en la Cena del Señor el próximo domingo a las 10 de la mañana, mándanos un mensaje en inbox o mándanos un mensaje WhatsApp para que te agreguemos ahí al grupo y puedas recibir las notificaciones de que estamos en la reunión de Zoom para la Cena del Señor. Solamente haznoslo saber que no te está llegando la notificación, y nosotros te enviaremos el enlace para que te conectes a la hora que estamos celebrando la cena. Hoy, que empezamos un poquito más tarde, antes ya estábamos orando y cantando alabanzas, así es que si tú ves que de repente tardamos unos minutitos en entrar, ahí en casa ya alistándote como si estuvieras en el templo, empieza a orar, empieza a adorar al Señor y inmediatamente entraremos en vivo. La tecnología no tiene palabra, nos dice que va a responder bien y a la mera hora no nos cumple. Pero nosotros sí, nosotros aquí estaremos. El Señor también tiene palabra y aquí estaremos mientras el Señor nos preste vida y nos dé fuerza. Estaremos aquí para conectarnos con todos ustedes. Les amamos, les bendecimos, les extrañamos. Sean muy bendecidos todos y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.